Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos desde tu programa El Arte de Ser Padres, aquí trabajando en unos problemas de transmisión que tenemos, pero estamos como todos los lunes con un tema que creo que puede ayudar a muchas mamás de niños y adolescentes, que es el mundo de los videojuegos, ¿no? Vamos a hablar esto el día de hoy. Definitivamente los videojuegos ya están dentro de nuestras casas, dentro de nuestras familias, en nuestros hijos y vamos a hablar de los pros, los contras de los videojuegos y también cómo manejar esto con nuestros hijos, cómo tener información certera acerca de los videojuegos, de lo que generan en nosotros y de el mundo de los videojuegos, porque definitivamente para los adultos creemos que los videojuegos siguen siendo juguetes o juegos, pero ya es todo un mundo y vamos a hablar de eso el día de hoy. Hola Ani, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, muy buenos días a todos ustedes. Muy contenta, Mariana, de estar aquí con todos ustedes y de darnos cuenta cómo este tema, de alguna manera, es algo que está influyendo tanto de manera positiva como negativa en nuestros niños o en nosotros como adultos y que de alguna manera nos puede ayudar a entretener al niño o de alguna manera afecta en el ambiente familiar también por esa lucha de poder que de repente empezamos a tener con el niño y con los papás en el tema de cuánto tiempo puedo jugarlo o si hay reglas o no hay reglas en casa para verlo. De hecho, vamos a platicar un poquito si el videojuego es un juego o un juguete, ¿no? Desde ahí, desde la concepción de qué son los videojuegos para poder entender entonces qué es lo que están necesitando nuestros hijos de esto. Pero como todos los lunes queremos sentirlo cerca, queremos que se manifieste la familia del arte de ser padres, que nos escriban desde donde nos están escuchando. Fíjense, justo este tema surgió porque la semana pasada alguien nos estaba escribiendo sobre la relación entre su hijo y el videojuego. Entonces, saben que estamos escuchándolos, leyéndolos y que queremos que cada tema que damos aquí en el arte de ser padres sea un tema que de verdad sea provechoso para ustedes, les sirva y les aporte algo. Entonces vamos a empezar. Los videojuegos desde hace cuánto vienen existiendo, ¿no? Yo recuerdo todavía que yo empecé a jugar con videojuegos. Creo que más o menos en mis tiempos empezaron, un poquito antes, empezaron a surgir los videojuegos porque me acuerdo que en mi casa ¿qué será? Me acuerdo que el primer videojuego que conocí fue el Pac-Man, que se utilizaba en la computadora, ¿no? De escritorio. Y ese era ya un hit, ¿no? Que hasta la fecha ya hay una película de Pac-Man y Pac-Man es muy famoso. Pero ya ese videojuego de este monito, este amarillo que comía, ¿no? Era algo que nos impresionaba por la tecnología que llevaba y que nos entretenía. ¿Tú qué videojuego te acuerdas, Ani? Y a qué, como, a qué etapa de tu vida ubicas que empezaron como esta parte de los videojuegos? Pues mira, nosotros más bien, Mariana, no quisiera hablar de mis tiempos porque vas a decir que son muy de antaño, pero de alguna manera nosotros más bien lo que nos tocó jugar o compartir fue programas de televisión o juegos al aire libre, sí, o juegos de mesa. Ajá, este tema de los videojuegos empezó más bien a temporadas más a la etapa de ustedes, en donde empezaban a jugar, como dices tú, ese juego del Pac-Man y Ujú. otros juegos que empezaron a salir derivado de eso. Y creo que ya nos empezamos a conectar más adelante con las consolas que tenían para ya tener esa conexión con otros juegos que fueron saliendo. Exactamente, yo me acuerdo que íbamos al dentista y algo que nos fascinaba de ir al dentista, yo creo que lo único que nos fascinaba de ir al dentista era que tenía sus maquinitas, ¿no? De Mario Bros, de estos primeros juegos, y que entonces antes de llegar a la tortura podías meterte y jugar un rato en esas maquinitas, o después de la tortura, ¿no? Era como lo que te motivaba un poco a asistir al dentista. Entonces, qué interesante cómo esto desde pues esas épocas ya empieza a surgir y ahorita ya no es ir, ¿no? Ahora ya tenemos un mundo de los videojuegos porque a través de varios pacientes que ahora he estado trabajando con ellos,
sobre todo jóvenes desde los 14 hasta los 30 años. Ujú. Estamos trabajando esta parte del mundo virtual, porque las mamás a veces piensan, o digo, depende qué tanto como mamá también te has metido al mundo de los videojuegos de tus hijos, pero a veces creen que es el hijo y sus videojuegos, ¿no? Y entonces se preguntan por qué en esta pandemia pues pasas tanto tiempo en los videojuegos, pasas tanto tiempo enfrente de la computadora, pero la realidad es que hay todo un mundo, y un mundo grandísimo, impresionante, no nada más de juegos, sino un mundo laboral dentro de los videojuegos, donde lo primero es que hay un mundo social. Entonces, todos los amigos de tus hijos están conectados al mismo tiempo que él. Antes, si quería ver a sus amigos, pues tenía que salir, ¿no? Tenía que salir al cine, tenía que salir a la plaza, tenía que salir a algún lugar. Ahora, con que se conecte en ese momento, ahí están todos los amigos y entonces están platicando como si estuvieran en una reunión social. Y eso yo creo que ha sido como de los puntos más importantes del desarrollo de los videojuegos, de cómo los videojuegos han avanzado y han crecido, ¿no? Y de alguna manera, no nada más con la gente que conoces aquí mismo en tu ambiente social o escolar, sino que de alguna manera también puedes conectar con gente que está en otro país. Ajá. Exactamente. Y esto ha ayudado, entre comillas, a esta pandemia en el sentido de la socialización, de poder seguir conectado con otras personas y del entretenimiento, porque pues al no poder salir, los chicos que están en esa etapa de adolescentes o de juventud, pues les ha costado mucho trabajo estar encerrados y logran estar conectados de esta manera virtual a través del juego. Exactamente, fíjate, nos escriben desde Colombia, muchísimas gracias, Luz Mariela, por escribirnos y vernos. También Antonio Monreal desde Tamaulipas, muchas gracias. También Dianis desde Colombia. Oye, en Colombia tenemos mucha gente que nos escribe, y la semana pasada en Ecuador nos escribieron desde Ecuador, que la verdad es que qué padre que la tecnología nos lleve hasta estos lugares, ¿no? Y podamos conectar. Y fíjense, justo estamos hablando de esto, de cómo los videojuegos también son un punto, incluso como para conocer personas. Pero fíjense, dentro de este mundo social también hay partes que no son tan positivas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es positivo conocer gente a través de esto, depende de la edad que tengan los hijos, porque no es lo mismo que tengan 12 años, 14 años, a 20, 22 años. Son cuestiones diferentes en cuanto a los peligros y riesgos que corren incluso dentro de los videojuegos, pero lo que sí me parece muy interesante es lo que los chicos se dan cuenta dentro de cómo socializan dentro de estos videojuegos, ¿no? Tengo pacientes que me dicen que lógicamente hay pocas mujeres y muchos hombres. Y entonces esto hace que las mujeres, pues, ahora sí eh, que tengan muchos chicos que están buscándolas como para una relación, pero también dentro de estos juegos los chicos se pueden llegar a dar cuenta, o las chicas, que hay muchas personas que tienen ciertas problemáticas familiares, incluso pueden llegar a tener situaciones orgánicas, ¿no? Y que no son atendidas, y entonces los videojuegos se convierten solo en un escape para no ver las situaciones. Entonces, qué importante es esto, darte cuenta lo bueno que tienen los videojuegos, pero por otra parte, entender el mundo del videojuego tal y como es, con sus buenas y con sus malas, porque eso te va a ayudar a desarrollar las habilidades que necesitas para no correr riesgos y darte cuenta de lo que tienes enfrente, Ani. Porque también, fíjate, pueden hacer videos, streamings. Ya hay una plataforma, digo, todo esto yo lo he aprendido gracias a mí, justo mis pacientes, ¿no? Porque me han metido, me han enseñado la plataforma. Hay una plataforma donde puedes jugar, donde puedes llevar estadísticas, donde puedes hablar con otras personas, puedes dedicarte a esto mientras más te vean, entonces más gente, después hay videojuegos que te buscan para ser como youtuber, por así decir, de videojuegos, y entonces te empiezan a pagar por esto. Y hay niños incluso de muy jóvenes que ahora se dedican a eso y que les pagan dinero por eso. Entonces también hay muchos chicos que dentro de su hobby, dentro de esta entretención,
piensan que podrían generar dinero de una manera sencilla, fácil y que esto puede ser una oportunidad como laboral, ¿no? Sí, y de alguna manera nosotros como papás, creo que algo muy importante es poder analizar cómo estamos educando a nuestros hijos y qué tanto estamos formando esos criterios o qué tanto los estamos ayudando a analizar, a desarrollar esas herramientas. Porque de alguna manera también he visto que ahora como en las familias tenemos menos hijos, estamos más encima de ellos y en algunos casos, de alguna manera, educando de una manera muy sobreproteccionista. Y entonces eso no ayuda a que tu hijo desarrolle esas habilidades y vaya teniendo esa confianza o esos criterios de cómo manejar situaciones y cómo de alguna manera darte cuenta de los riesgos. Exactamente. Mira, lo primero que creo que tenemos que analizar es si el videojuego que juega mi hijo, bueno, lo primero es cuando vas al cine, o bueno, eso es lo ideal, o cuando compras un juguete incluso, en cada juguete viene para qué edad va dirigido, ¿no? Y de repente pareciera que, por ejemplo, los videojuegos, estas consolas de PlayStation y de todo esto, todos teníamos ubicado que era para una edad de un niño arriba de los 8 años, de los 9 años, ¿no? Esta era como la idea. Pero a través de ahora las iPads o los celulares, esto ha cambiado y ha dado un giro donde casi los niños no nacen con el pin o con la manera de quitar el bloqueo del celular. Y entonces desde el año y medio, yo creo los 2 años, estamos brindándoles estos aparatos electrónicos como una manera de entretenimiento y de distracción, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos que darnos cuenta, ¿por qué? Porque vamos ahorita a hablar si los videojuegos son un juego o un juguete. Pero para eso también tenemos que hablar de que cualquier juego o juguete tiene un inicio, una fecha de inicio, o va dirigido a cierto sector que le va a servir, es algo que le va a servir. Entonces, ¿qué pasaría si le damos a unos patines, ¿no? Una patineta a un niño de 1 año? O de año y medio. ¿Qué pasaría? Porque primero hay un triciclo, después hay una bici, después le quitas las llantitas, después todos estos juguetes y todo tienen un objetivo porque incluso se desarrollaron en vía a conocer un poquito el cerebro humano, conocer las necesidades de desarrollo de habilidades de cada niño, de cada adolescente. Entonces, por eso nosotros también tenemos que informarnos sobre eso porque ahorita justo estamos decidiendo. Yo digo, de verdad, un papá que compre un iPad está realmente haciendo una investigación, bueno, no muy grande, pero sí un poquito de investigación de qué edad tiene mi hijo y si esto realmente es algo positivo o no para él. Porque fíjate, Ani, la habilidad que más he visto que necesitamos desarrollar, incluso como adultos, y la que menos desarrollamos y de alguna manera los aparatos electrónicos están evadiendo esa tarea y dando otra tarea es aprender a calmarnos, ¿no? Como que las iPads llegaron para los niños chiquitos para eso, para calmarlos, no para enseñarles a calmar, sino para calmarlos. Y entonces a partir de esto el videojuego se puede convertir en eso, en una manera de calmarme. ¿Qué quiere decir? No tengo amigos, videojuego, ¿no? Me empieza a dar esta sensación de soledad, videojuego. No tengo pareja o me está costando mucho trabajo la socialización, videojuego. Hay problemas en mi casa, videojuego, ¿no? Incluso en alguna terapia, de verdad que el videojuego se convirtió en lo único que sostenía al muchacho. O sea, era importante decir, no, no le quites el videojuego porque hay tantos problemas alrededor que eso es lo único, es su único recurso que le ha ayudado a no perder el sentido, ¿no? Pero ¿qué significa? Necesitamos arreglar todo y necesitamos que eso ya no sea lo único. Pero qué importante es esto donde el videojuego no tiene por sí solo un factor que sea algo positivo o negativo, sino el cómo, cuándo lo utilizamos, ¿no? Y cuánto. Exactamente. Y también de qué manera lo queremos de alguna manera utilizar, porque muchas veces es la nana de ese bebé que tiene meses o que tiene 1 año, porque yo he visto bebés muy pequeños
ya centrando toda su atención en el iPad o lo que está viendo ahí. Y por otro lado, una de las cosas que a mí me preocupa es si nosotros le estamos dando eso al bebé desde muy pequeño y logramos entretenerlo todo el tiempo con eso, ¿cómo va a aprender a tolerar la frustración? Que es uno de los problemas que se vienen generando más adelante con estos niños o adultos que tienen muy baja tolerancia a la frustración y que entonces están buscando vías de escape para poder tolerar esa frustración que no aprendieron a tolerarla desde muy pequeños. Y les voy a decir esto muy rápido. A todas las mamás que tienen hijos gamers, les voy a decir, ¿sabes si tu hijo tolera la frustración o no? ¿Qué pasa cuando pierde? ¿No? Escríbenme mensajitos de qué pasa, qué han escuchado sobre los gritos de sus hijos, porque aparte tienen audífonos, última tecnología, silla, especial gamer, todo, ¿no? Estaba escuchando que incluso en China ya se venden pañales para gamers. Entonces, con toda esta tecnología y seguramente muchos de los adolescentes escuchan gritos de cuando pierden, hasta se enojan, ¿no? Groserías, de todo hay cuando pierden. Entonces, ahí está evidentemente la parte de la tolerancia a la frustración, porque el juego como tal podría ayudar a entender que a veces se pierde. Justo, esta es una de las cosas que ayuda el juego. Pero el objetivo es que muchas veces vamos a ver qué pasa cuando se pierde en este mundo, porque no se convierte en un juego, se convierte en un mundo. Entonces, vamos a hablar un poquito de si el videojuego son juegos o juguetes. ¿Qué significa? Por ejemplo, el juego es una actividad libre. Ujú. Y el juguete compromete la libertad. Entonces tenemos, ¿qué significa esto? Que en un juego uno decide cuándo inicia y cuándo termina. En un juguete muchas veces no hay tanta esa decisión. En la parte de los videojuegos, cuando juegas en equipo, entonces es muy difícil entender cuándo inicias, o sea, no tienes esa libertad porque si tú te sales todo el equipo pierde. Entonces ahí empieza a comprometerse un poquito la libertad del videojuego. O no puedes jugar a cierta hora si tus compañeros de equipo no están. Y entonces todos empiezan a cierta hora, ¿no? Me decía uno, yo tal día, de esta hora, no puedo. No puedo nada. No puedo nada porque estoy totalmente comprometido con esto. Y le decía, pero ¿por qué? A ver qué pasa si un día no juegas. Y entonces él me enseñaba toda la estadística que él tenía que llevar y cómo él tenía que administrar, él administraba toda la parte del equipo del juego. Entonces, no era que él tenía que meterse nada más a jugar, era que era parte vital del equipo y que tenía que estar en ese tiempo ahí, ¿no? Entonces, qué importante darnos cuenta si nuestro hijo lo está utilizando como un juego o como un juguete. Y por otro lado, poder analizar a partir de qué edades pueden ellos entrar a ese rol de juegos con jugadores que ya ponen horarios o que tienen que iniciar muy tarde porque como ellos laboran en alguna empresa, pues no empiezan antes. Entonces de repente llega tu hijo y te dice, no, mamá, es que yo no me puedo meter antes de las 10 de la noche porque mis amigos llegan y se conectan a esa hora y jugamos más o menos como unas 3 o 4 horas. Ujú, Y tú le dices, no, es que a las 10 de la noche tú ya tienes que estar en la cama, ujú, ujú, ujú. ¿no? Sí, Porque tu hijo de alguna manera está en otra edad en donde ya sabes que para poder descansar y estar bien al día siguiente, pues el horario de acostarse es a más tardar a las 10 de la noche para ese chico que tiene 10 años, 11 o 12. sí, y un poquito más necesitaría el de 10 años, ¿no? Pero fíjate, si lo utiliza como un juego, es algo placentero, ¿no? Yo recuerdo como a veces algunas noches de fines de semana de vacaciones nos poníamos con una hermana y yo a jugar un juego de Aladín, ¿no? Que era en ese momento, o un juego incluso en algún momento llegamos a jugar uno de terror, ¿no? Que después ya lo tuvimos que quitar porque ya no podíamos dormir, pero era placentero, era un momento padre. En cambio, si lo está tomando como un juguete, termina provocando malestar e irritabilidad. ¿Qué quiere decir? Que al último ya me enojé porque perdí, porque no lo estoy haciendo bien, porque no soy bueno. Entonces, esto es otra parte importante. También, si es un juego,
tiene un tiempo límite y un espacio, ¿no? Me acuerdo en este que te digo de Aladdin, lo llegamos a terminar el juego. En cambio, en los que son online no tienen este límite, puedes seguir, 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 e incluso en algunos vienen pues las nuevas, como van metiéndole cosas y tú puedes comprar y tú puedes hacer tu equipo y tú generas dinero y entonces todo eso también va volviendo a los chavos para poder entrar en este mundo. E incluso es algo muy interesante porque socialmente muchos de estos jugadores en la realidad les cuesta mucho trabajo socializar, pero en el videojuego entran y dentro de su socialización hacen lo mismo con otros. ¿Qué quiere decir? Si no eres bueno, entonces yo te empiezo a excluir. Yo me siento excluido tal vez en el mundo real, pero cuando entro a estas plataformas, si no eres bueno, yo empiezo también a excluir a los demás. Y tal vez de alguna manera, al no estar en contacto físico, me atrevo más a tener también actitudes más agresivas. Ajá. Claro, claro, A sí, claro. hacerte bullying, a hablarte de una manera muy burlona. Y de alguna forma el otro aprende a defenderse o le empieza a afectar esa forma de cómo ese grupo lo empieza a marcar o le empieza a hacer bullying, ¿no? Y fíjate, Y esto es algo muy importante, Ani, porque como papás en la escuela o cuando nuestros hijos invitan gente a la casa, podemos darnos cuenta, ¿no? Podemos darnos cuenta cómo se relacionan y podemos intervenir o ayudar y dar habilidades, pero en los videojuegos no. No sabemos cómo se relacionan, no sabemos qué les están diciendo porque muchas veces tienen audífonos. Y entonces yo sí he visto jóvenes donde yo les he ayudado un poquito a la parte de generar habilidades sociales o poner límites dentro del mundo de los videojuegos. Donde si no se sienten cómodos con ese equipo puedan buscar otro equipo, donde no, ciertas cosas que no puedan, que no permitan, donde se den cuenta que su mundo real también les da seguridad y ayuda, ¿no? Pero ¿qué pasa con todos esos chavos que no están en procesos que nadie les ayuda? Fíjate, nos escriben que a su hijo de 14 años, Areli, muchas gracias por escribirnos, dicen, mi hijo de 14 años ve muchos videos y se enoja si le quito el celular. Fíjate que esto pasa mucho, ¿no? Yo lo vi con mi hijo y con todos los niños en general. Esta parte de quitarles el aparato, sea cual sea, genera una explosión tipo no voy a sobrevivir, ¿no? No me están alimentando, no estoy en el punto, una crisis muy fuerte. ¿Por qué? Porque tiene un componente adictivo. Tiene un componente adictivo donde pasa lo mismo si a la persona que es alcohólica le dices ya no vas a tomar más. Pasa exactamente lo mismo, se comporta de la misma manera que el niño. Entonces, fíjate que fue muy interesante. La semana pasada estaba con una mamá de un niño de 4 años y entonces nos dimos cuenta que tenía problemas para tolerar la frustración, para aprender a esperar, para tener el control de sus emociones, para el desarrollo de la fantasía y la creatividad. Y entonces dijimos, bueno, vamos a, en algún momento que él no se comporta adecuadamente, su consecuencia va a ser perder su iPad, ¿no? O sea, en ese momento. Y entonces lo hicimos y entonces me decía la mamá, Mariana, se la retiré y es extraño porque parece, o sea, al principio era, no, por favor, mamá, no, yo la quiero, pero después parece como que está contento, como que, o sea, algo en él que no puede explicar, se ve que está como más tranquilo y más contento. Entonces, qué importante es, por eso decíamos las edades. Ahorita nos están hablando de un muchacho de 14 años. Algo muy importante cuando a tu hijo tiene un aparato electrónico es la parte de los límites. Claro, no estamos hablando de hijos de 26. ¿No? No estamos hablando de hijos de 26, estamos hablando de hijos de 10, de 8, o sea, que es la edad donde ya pueden tener todos estos aparatos, incluso muchos desde la primaria, porque en la primaria ya en la escuela tienen este contacto con ellos. Entonces, aquí sí es súper importante, incluso aunque sea su propio celular, que los celulares, las iPads, duermen afuera del cuarto, ¿no? Duermen afuera del cuarto a las 9, 10 de la noche, el aparato duerme afuera del cuarto. Y tiene que ser una regla, incluso donde no estés tú correteando a tu hijo, ¿no? De ya dámelo, ya es hora, ya no. Hay muchas técnicas para hacerlo, desde que el celular puede programarse para que esa hora se apague y se bloquee,
como que tu hijo le ponga una alarma, suene la alarma y en ese momento vaya y te lo dé. Ahí estás trabajando la parte de la responsabilidad, ya no eres tú la que se lo estás quitando todos los días, ya no. Ya es un contrato que se realizó antes de dárselo, donde él acepta, ¿no? Los términos y condiciones que significa yo ir a llevar mi celular. Y entonces ahí sí vas a crear la responsabilidad, el compromiso y vas a enseñarle que hay momentos para todos. Porque fíjate, Ani, uno de los predictores más importantes de adicción a los videojuegos, hay tres tipos como de situación. Uno es el uso de los videojuegos, el otro es el abuso de los videojuegos y el otro es la adicción, que son tres cosas diferentes. ¿Cómo te das cuenta que empieza una adicción? Incluso la OMS ya habla de esto. La manera en que te das cuenta de una adicción es donde la persona deja de hacer la parte de las necesidades de su vida por el videojuego. ¿Qué significa? Estoy hablando de deja de dormir adecuadamente, deja de comer adecuadamente, deja de socializar con los demás y salir, de pues rodearse, de estar en la escuela o hacer cosas por el videojuego. En ese momento donde ya están cambiando sus patrones de sueño, donde ya están cambiando todo esto, ya estamos delante de una adicción. Entonces hay que prevenir eso para poder irlo controlando poco a poco. Así es, y en esos 3 puntos creo que algo muy importante es darte cuenta que tú como papá, depende de las edades de tus hijos, estás marcando los límites, Ujú. porque esa parte de que el chico deja de comer o deja de dormir, tú como papá tienes que marcar horarios, ¿sí? ¿Y de dónde va a aprender tu hijo a poner límites si tú no pones límites? Y esos límites están también en el tema de que tú analices cuánto dinero estás gastando en el equipo, en el uso, en el tiempo y en el costo del uso del celular o de la electricidad que usa tu hijo, de todo lo que implica el gasto, porque con el tiempo no nada más es eso, sino también, sin darnos cuenta, poco a poco empiezan a entrar al tema de la apuesta. Ujú, ujú, Uh-huh. ujú. Y creo que aquí lo más importante es que ellos aprendan a disfrutar de lo que están haciendo y no tanto que sea disfruto solamente si gano el juego, ¿no? Y Claro, en el claro. tema que comentabas del chico o del niño pequeño de 5 años, creo que algo muy importante es qué estás haciendo tú a cambio de haberle quitado ese iPad. ¿Realmente estás construyendo un vínculo más cercano con tu hijo? ¿Le estás dedicando más tiempo? Porque cuando el niño está en el iPad, difícilmente estás interactuando tú con él. Por lo general, el niño está entreteniéndose solo, Claro, es ¿no? una forma de compensación, ¿no? Todos tenemos nuestras formas de compensación. ¿Qué significa como adultos? Las tenemos que aceptar. La comida, el alcohol, la televisión, el ejercicio, incluso, o sea, si lo utilizamos como nada de esto es malo por sí solo, pero si lo utilizamos como una forma de compensación, de darnos algo para poder calmarnos, porque no sabemos calmarnos, entonces esto nos calma, ¿no? Es más fácil ir a comprar un gansito a la esquina que poder hablar con mi pareja sobre los temas, o es más fácil tomar algo que poder afrontar que el trabajo que tengo no me gusta. Entonces, esta es una forma de calmarnos y también para los adolescentes, sí, tenemos que entender que no podemos, como tú dices, no podemos quitar y decir, bueno, los problemas siguen ahí, ahora sí enfréntalos tú solo porque yo como padre no puedo enfrentar esto, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es empezar a platicar con ellos. Por ejemplo, en los adolescentes algo súper importante son dos cosas. Uno, la autogestión, que ya nos dimos cuenta en esta pandemia que no existe la autogestión en nuestra casa, que es, si no me obligan, no tengo que hacerlo. Si no me obligan a bañarme porque no voy a la escuela, pues no me baño. Si no me obligan a prender la cámara, pues no la prendo. Si no me obligan a todo esto, pues no lo hago. Y no nos damos cuenta que no les enseñamos a preguntarse, ¿cómo voy a poner más atención?
con la cámara apagada y entonces yo en el celular o en otro lado, o con la cámara prendida. Ujú. Eso se llama autogestión, cuando tú empiezas a tomar decisiones que te benefician, no porque te obliguen, sino porque tú crees que es lo más conveniente. Entonces, a través de los videojuegos incluso podemos trabajar esto con nuestros adolescentes, la parte de la autogestión. Y la otra parte es entender que justo en este momento, que es pues toda la secundaria, la prepa, tenemos que hacer algo muy importante para la orientación vocacional, ¿no? ¿Qué quiere decir? Muchos llegan a tercero de prepa diciendo, todavía no sé qué voy a estudiar, pero bueno, de Tin Marín, o mi papá estudió esto, o mi amigo se va a ir a este lado, o con esta carrera me voy a hacer rico. Pero no nos damos cuenta que tenemos esos 6 años para experimentar. ¿Qué quiere decir? La única manera de saber si me gusta cocinar es cocinando. Ujú. Y entonces de repente gastamos todo nuestro tiempo, los adolescentes, en los videojuegos, cuando podríamos estar haciendo muchas cosas distintas que me gustan, que me divierten. Y claro, siempre con este principio de primero haz, cánsate y después descansa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Utiliza Netflix, utiliza los videojuegos como una manera de distraerte y descansar, no como una manera de ocupar tu tiempo porque no hay en qué más ocuparlo. Y entonces ahí nos estábamos dando cuenta pues que la creatividad está muy baja. Ujú. Porque entonces nos aburrimos muy fácil, no sabemos que tenemos la capacidad de no aburrirnos, la capacidad de cambiar nuestro entorno. Incluso le he preguntado a muchos padres de familia, ¿qué hacen los fines de semana diferente? Estamos encerrados en la pandemia, perfecto. ¿Qué hacen los fines de semana? No, pues nada. Ujú. Nada diferente, tal vez limpiamos, tal vez, pero desde ahí decimos, ¿cómo los chavos van a tener esta creatividad si a los padres nos falta también esta creatividad de enseñarles que ellos pueden construir su propia realidad, ¿no? Exactamente, Mariana, y date cuenta cómo de alguna manera comenzamos a perder la noción del tiempo y a dejar que se nos vaya de las manos, Ujú. ¿no? Porque estamos tan metidos en el juego que empezamos 1 hora y cuando volteamos a ver ya llevamos 3 horas sentados jugando lo mismo, muy divertidos, pero así me cuesta mucho trabajo el poder decir, en este momento le apago y me voy a dormir. Si no digo, no, no, es que con la forma como se van realizando los juegos, pues te van de alguna manera metiendo en esa competencia con uno mismo de querer lograr el siguiente paso, ¿no? Y Ujú. entonces eso te atrapa y te cuesta más trabajo pararlo, pero ahí también está el tema de la responsabilidad. ¿Cómo estoy enseñando a cada uno de mis hijos a construir esa responsabilidad y a poder poner el punto de partida y el punto final del juego, ¿no? Ajá, exactamente. Incluso te digo, a gestionar mis tiempos, ¿no? Me decía un muchacho que él empezaba a jugar como a las 8, llegaba de la escuela, del trabajo, perdón, llegaba del trabajo como a las 8 de la noche, se preparaba algo de cenar y empezaba a jugar. Terminaba como a las 3 de la mañana, se dormía, despertaba a las 7 para irse al trabajo, se iba al trabajo. Regresaba a comer y entonces durante 1 hora comía, después dormía y se iba otra vez al trabajo para regresar en la noche y así todos los días, ¿no? Hasta que un momento donde él dijo, necesito ayuda porque no estoy haciendo nada más, cada vez me gusta jugar menos, cada vez lo disfruto menos y ya se está convirtiendo simplemente en una manera de hacer que pasen los días, ¿no? Y eso ya no está siendo un juego agradable, sino está siendo una manera de distraerme de la vida real. Y eso no es lo adecuado. Fíjate, Ani, nos Ah, saludan desde Argentina. Muchas gracias, Lore Jiménez, por escribirnos. Imagínate, hasta allá estamos recorriendo todo, ¿no? Todo el sur. Qué emoción. Ojalá algún día podamos ir a conocer por allá. sí, y por otro lado también, Mariana, otro de los problemas de los videojuegos es que de alguna forma les cuesta mucho trabajo a los niños manejar el tema de la fantasía. Ujú. ¿Sí? Se meten tanto en el juego que esa fantasía va aumentando y los va metiendo cada día mucho más inmersamente, que les cuesta mucho trabajo luego enfocar con la realidad. Ujú. Entonces, a veces esa fantasía puede ser un mecanismo de evasión de lo que me está pasando en la vida, Fíjate, ¿no? totalmente.
Ujú, ujú, ujú. Entonces es importante que también nosotros como papás estemos analizando muy bien cuáles son esos juegos o esas aplicaciones a las que se están metiendo, porque otro problema que podría yo ver en el tema de los videojuegos es cómo manejan la violencia, cómo se conectan los niños con el tema de la violencia y cómo de alguna manera también se conectan con el tema del sexo. De la Ajá. sexualidad, claro, claro. Fíjate qué interesante podría ser el decir, a ver, lo primero que tienes que hacer para poder comprarle un videojuego a tu hijo es tú jugarlo. Ujú. No puedes comprarle un videojuego a tu hijo si no lo juegas tú. Pero más allá de eso, sería muy interesante decir, ¿qué tal si lo que está jugando tu hijo aceptarías que pasara en la vida real? ¿No? O sea, ¿qué pasaría si hiciéramos como un juego, una nueva atracción, que sería que en día de sus cumpleaños ellos puedan jugar sus videojuegos? Entonces, ¿qué estarían jugando, no? Y entonces a través de esto creo que nos podríamos hacer un poquito más conscientes de creer que lo que vemos en la pantalla no es solamente lo que vemos en la pantalla, sino cómo se están introyectando ciertos valores en nuestros hijos. Entonces, al momento de nosotros jugarlos, por ejemplo, he visto muchas personas que son gamers, hombres generalmente, pero que son gamers, que entonces como ellos jugaron, se les olvida un poquito la visión desde cuándo jugaron y todo esto, y entonces empiezan con sus hijos a jugar muy jóvenes, ¿no? Por querer compartir esto, pero no nos preguntamos qué es lo que necesita desarrollar nuestro hijo en ese momento. Por ejemplo, de los 0 a los 6, 7 años necesita desarrollar la fantasía para poder después utilizar la creatividad y también la plasticidad cerebral. Y muchas veces no pensamos en eso y entonces los niños tienden solo a, estoy aburrido y no los ves jugando con mundos, con monitos, con fantasías, sino los ves solamente estando distrayéndose de la realidad. Entonces, yo creo que es importante decidir, enseñar al niño a decidir cómo tiene que tener un equilibrio incluso en su tiempo de ocio, cómo tiene que cansarse para poder descansar, porque de verdad que cuando estás cansado el cuerpo disfruta el descanso. En cambio, cuando no estás cansado, el cuerpo deja de disfrutar el descanso y llega, yo les digo, un hoyo negro, porque este hoyo negro es como no, y seguramente les ha pasado a todas las personas que nos están escuchando que es como, ya me aburrí, ya no quiero estar aquí, pero qué flojera todo, ¿no? Entonces, si alguien te invita y te dice, oye, vamos a salir, tú dices, ay, no, está muy lejos, pero no quiero estar aquí, pero está muy lejos. Y entonces te quedas en un punto donde ni para un lado ni para el otro y cuesta trabajo salir de eso, ¿no? Yo creo que por ahí es el primer como peldaño hacia la distimia o esta depresión, que no es una depresión donde lloras, sino simplemente es el vivir el mundo en blanco y negro. Y esto es algo importante, Ani, porque esta parte de los videojuegos, el que tu hijo esté todo el tiempo, nos puede estar dando señales de que tal vez nuestro hijo puede estar en depresión y nosotros no estamos pudiendo darnos cuenta de eso. Así es. Y por otro lado, darnos cuenta que de alguna manera el niño muchas veces te puede estar manifestando que le está pasando algo y tú no lo observas, como el estar encerrado todo el tiempo en su cuarto metido en los videojuegos, ¿no? Exactamente. Y encerrado, como lo dijiste, ¿no? Incluso es como esta parte es algo de, hazte para allá, dame mi espacio. Y sí, está bien, pero yo creo que en momentos también tenemos que entrar a su mundo. Entonces yo siempre les digo con los adolescentes, oye, de repente el fin de semana, cuando un fin de semana los papás deciden qué van a hacer, que tienen ganas, y el otro fin de semana, pues tal vez el adolescente pueda decidir un día qué va a hacer. Y si el adolescente lo que quiere es jugar videojuegos, tal vez te unes a él, no con sus amigos, por supuesto, porque imagínate qué oso harían pasar al adolescente, pero sí en una partida entre ellos donde también el chavo vea que los papás se quieren involucrar en su mundo, ¿no? Nos dicen también que nos escuchan desde Nueva York, Flor González, muchas gracias. Ignacio nos dice qué puedo hacer porque juega mucho y tiene 14 y ya nada más se enoja, ¿no? Definitivamente todos los adolescentes se enojan, es una realidad. Pero el que se enoje no quiere decir que no lo necesiten. ¿Qué quiere decir?
lo que tienes que enseñarle, porque de repente pareciera que es que mi padre me quiere hacer la vida de cuadritos, ¿no? Pero lo que les tenemos que enseñar es que no es que nosotros les estamos quitando las cosas, sino que ellos no cumplan con lo que acordaron, es cuando tienen una consecuencia y pierden cosas. Y algo muy fácil que tú le puedes enseñar a un adolescente es qué va a pasar si él no paga sus impuestos, ¿no? ¿Qué va a pasar si él, o sea, como si él infringe alguna de las leyes en su país? Definitivamente todos van a tener una consecuencia, y entonces de esta manera yo le puedo enseñar a mi hijo que siempre hay una consecuencia y tiene que aprender la autogestión. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, él tiene que decidir a qué, o sea, ya como un adolescente, para que pueda sentirse que él está tomando sus propias decisiones. Ok, ¿cuánto tiempo vas a jugar? ¿No? Claro, estando nosotros conforme con su respuesta. Ok, ¿de qué horas a qué horas vas a jugar? Igual, estando conformes nosotros con su respuesta. Si no hay, negociamos, ¿no? Como buenos negociadores, como Shark Tank, tendríamos que aplicar todas nuestras habilidades de comunicación asertiva para lograrlo. Y entonces, a partir de esto, perfecto, entonces de a esta hora te quiero todos los aparatos fuera de tu cuarto y vamos a empezar de esta manera. Si no, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Y entonces, de alguna manera, así ellos tienen que comprometerse con lo que ellos están acordando, porque entonces así esto es algo entre justo, entre los dos, es un acuerdo, y no es que como papás estamos imponiendo las reglas, sobre todo a los adolescentes, que ellos necesitan aprender también estas lecciones de la vida, ¿no? Así es, de alguna manera al adolescente no lo podemos seguir tratando como niño, Exactamente. ¿sí? Entonces es el aprender a negociar con ellos de tal manera que el tiempo que le dedican a otras actividades como son las responsabilidades que tienen que tener en casa y su responsabilidad de estudio, vaya de manera equilibrada con el tiempo que quiere jugar. Claro, Ajá. claro. Y entonces, ya teniendo claro todo eso, vamos a negociar con él cómo se van a acordar esos tiempos para que queden de una manera equilibrada, ¿no? Por otro lado, el chico, por lo general, desde muy pequeño, lo primero que te dice es, mamá, ¿qué hago? Estoy aburrido, ¿no? Y nos damos cuenta que la misma tecnología nos ha ido haciendo cada vez a ambos más impacientes. Tanto ese niño que se aburre como esa mamá que ve al niño aburrido y que está encima de ella. Entonces, lo que tenemos que aprender a hacer es que el niño vaya aprendiendo a ocupar su tiempo en diferentes actividades y que no vea como única alternativa estar conectado en el videojuego. Oye, pero ¿cuántas veces es su alternativa? Porque como papás estamos conectados en nuestros teléfonos o en la tele, ¿no? ¿Cuántas veces solo están compartiendo la manera en que nosotros estamos viviendo? Si te fijas, los padres que son deportistas y que después generalmente sus hijos tienden a ser deportistas, tienden a, mientras no sea una obligación para los hijos, simplemente sea un compartir. Entonces, lo mismo, si tu hijo está demasiado en los videojuegos, bueno, también sería bueno uno de repente cuestionarse, yo en qué ocupo mi tiempo o cómo ocupo mi tiempo, porque si también voy con papás y solo están limpiando todo el fin de semana, pues también huyo hacia el otro lado, ¿no? Definitivamente. Y por otro lado, ellos aprenden de lo que ven y muchas veces nos están viendo también a nosotros metidos en los videojuegos o metidos en el celular, que es lo mismo porque nos están viendo conectados en algo que no es conectados con ellos, ¿no? Entonces, Exactamente. vamos viendo cómo están los niños observando, porque lo que observan es lo que repiten a fin de cuentas, ¿no? Exactamente, fíjate, muchas gracias Chuy Hernández por escribirnos, ¿no? Excelente tema, qué importantes son que los adolescentes ayudan a seleccionar cosas sanas, ¿no? Para su desarrollo. Y también Yuridian, que nos escribe desde Oaxaca, que tiene un adolescente de 14 años. Entonces, miren, con estos adolescentes a mí me encanta no tanto verbalizar lo que tienen que hacer, sino poner ejemplos, ¿no? Entonces, de repente, el adolescente dice, mamá, pero ¿por qué te molesta que juegue un juego de guerra? No pasa nada, nada más estoy matando a todo el mundo y disfruto con toda la adrenalina del mundo matarlos, pero es un juego, mamá, qué exageración. Te aseguro que si tú en la semana te subes a tu
a tu coche con tu hijo escuchando narcocorridos toda la semana, tu hijo te va a decir, mamá, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué estás escuchando eso? Que tienen ahí tanta violencia y tanto... Y es justamente lo que yo te quería enseñar. Ujú. Es justamente lo que tú sientes de lo que yo estoy metiendo a mi cabeza. Eso es lo que yo quiero que te des cuenta con lo que tú estás metiendo a tu cabeza. Ujú. Entonces, muchas veces Bien, con los adolescentes eso funciona. Funciona más, mucho más el ejemplo real, ¿no? Que toda la verbalización y todo este sermón como ellos lo pudieran conocer que estamos viviendo, ¿no? y darte cuenta cómo estamos acostumbrándonos a vivir con tanta adrenalina y entonces luego quiero vivir todas las los aspectos de mi vida con esa misma adrenalina, ¿no? No te oigo. Muchas gracias a todos los que están con nosotros, que estuvieron con nosotros y recuerden, el próximo lunes estaremos aquí. Muchas gracias, Ani, y bonito día a todos. Hasta la próxima.